Terrible sorteo para el Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, pues bienvenidos a este vídeo donde obviamente vamos a tratar lo que ha sido el sorteo de la Champions, el rival del Real Madrid, que va a ser el Chelsea. Y la verdad es que el análisis, pues sinceramente en frío, con la sopa fría, va en esa línea, ¿no? Creo que nos ha tocado un cruce muy complicado ante un equipo que va a ir en progresión, va a ir a más, mucha pasta en el mercado invernal, mucha calidad, un equipo, pues eso, que se tiene que conjugar, estructurar, todo esto a unos 20 días vista, pues creo que es un rival muy complicado, pero más allá de que el Chelsea considero que no es obviamente la peor opción que nos podía tocar, más allá de que el Chelsea va mal en la Premier League y más allá de que obviamente en todo esto está el Real Madrid, que es el rey de la Copa de Europa, pues hay que decir que hay factores que a mí, al menos como madridista, me invitan a no ser demasiado optimista precisamente. En primer lugar, es que en el caso de que eliminemos al Chelsea, que tendríamos que hacerlo sin el factor Bernabéu de vuelta, que creo que es muy importante en la Copa de Europa, creo que eso nos daba un plus muy importante a la hora de competir, pues al margen de no tener eso ni en los cuartos, ni en el caso de que lleguemos a las semis, pues que en las semis nos tocaría o Manchester City o Bayern de Múnich, ¿no? Pero que son obviamente los dos cocos que había que intentar evitar. Los evitamos en cuartos, pero no en semis. Y en semifinales pues van a ser equipos durísimos, repito, en caso de que lleguemos. Y sobre todo, chavales, para mí súper importante el tema de no tener el Bernabéu de vuelta, con esa atmósfera, con ese ambiente fundamental, punto de inflexión que marca al final tendencia a la hora, más allá del obvio talento, experiencia, capacidad que tiene el Real Madrid en la Copa de Europa. Aparte de eso, creo que el Bernabéu genera un tipo de atmósfera que afecta sinceramente a los rivales, que creo que les afecta de cara a esos momentos donde pues no saben qué hacer, no saben competir de la mejor manera, y en cambio el Real Madrid, pues catapultado por su gente, ahí sabe dar pues su mejor versión históricamente. O sea que la verdad, no estoy con el mejor ánimo respecto a la Champions, creo que va a ser súper difícil. Hombre, el año pasado fue una puñetera locura, fue pues eso, lo que fue, remontando y remontando y remontando y remontando. En este caso, pues vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos, pero creo que entre los rivales, que es verdad que el año pasado eran difíciles, pero sobre todo sin el factor Bernabéu todo se complica un poquito más y ya os digo, tengo una sensación un tanto agria de este sorteo de Champions. Ya habéis visto el otro lado del cuadro, con los italianos, que estoy convencido, bueno, o sea, hay un porcentaje altísimo, obviamente, de 4 equipos, 3 son italianos, Inter, Milan y Nápoles. Creo que el Nápoles va a tener muchas chances de estar ahí. Creo que va a ser el equipo sorpresa de la Champions y le veo, sinceramente, que puede estar perfectísimamente en la final, en Estambul. Pero el otro, pues es el lado de la muerte. Así lo he definido en redes sociales, para mí es el lado de la muerte. Y en él el Real Madrid va a intentar sobrevivir en ese lado ante los mejores equipos ahora mismo, que están en liza, e intentar, pues, hacer de nuevo último baile. Si ya lo del año pasado pensábamos que no podía repetirse algo parecido, pues lo de ahora no se queda demasiado atrás por las circunstancias, el contexto de no tener el Bernabéu de vuelta. O sea que me encantaría que me dejéis vuestra opinión al respecto, que me digáis si le veis, pues sois muy optimistas, pensáis que va a caer la 15ª, pensáis que los vamos a pasar por la piedra, que el factor Bernabéu da exactamente lo mismo en ida o en vuelta, que el Chelsea es un equipo ramplón, que como ha estado en Premier mal luego pues va a seguir en esta línea, que no tiene punto de mejora, que no, ojo a la cámara que se desenfoca. En fin, chicos, pues eso es lo que os comento de esto, pero como siempre importante, vuestra opinión al respecto. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.